Hace más de 4 décadas, la entonces WWF comenzaba a experimentar con elementos de terror. Figuras como Kamala y Kevin Sullivan empezaban a incomodar al público con sus apariencias salvajes y comportamientos extraños, pero el concepto aún no había alcanzado su máximo potencial, hasta que llegó el 22 de noviembre de 1990. Fue en Survivor Series cuando Ted DiBiase presentó algo nunca antes visto. Un hombre imponente, de más de 2 metros, piel pálida, mirada vacía y un atuendo que mezclaba elegancia con lo siniestro. The Undertaker hacía su debut. Parecía inmortal. Recibía golpes sin pestañear. Avanzaba como si el dolor no existiera. La única forma de sacarlo del combate fue atacando a su manager para forzar su salida por conteo de 10. Ese fue el primer combate de The Undertaker. Pero no el primero de Mark Calaway. Antes de ser el enterrador, Mark ya había recorrido otros caminos en la lucha libre. En la WCW fue conocido como Texas Red. Más adelante, en la WCW apareció bajo el nombre de Mean Mark Callous, con un joven Paul Heyman como su representante. Aunque su paso por WCW fue discreto, él mismo decía que le gustaba estar allí, pues compartía vestuario con luchadores que admiraba desde joven. Pero un comentario cambió su destino. «Sos un gran atleta, pero nadie pagará por verte luchar». Eso le dijo Ole Anderson, y así la WCW cometió uno de los errores más grandes de su historia: no renovar el contrato de quien se convertiría en la leyenda más oscura de la lucha libre. En octubre de 1990, Mark llegó a la WWF. Y lo demás es historia. Con su entrada tenebrosa, su aura misteriosa y su movimiento final, la tumba rompecuellos, Tombstone Pile Driver, The Undertaker, se ganó al mundo desde el primer día. Su remate se volvió leyenda, brutal, visualmente impactante y definitivo. Y para mí es el mejor finisher de la historia. Y no es para menos. Cuando Taker aplicaba su Tombstone, era como sellar el destino de su oponente. Una caída. Y no había vuelta atrás. Desde su llegada a The Undertaker, lo manejaron con una estrategia muy distinta. Mientras otros luchadores iban y venían entre personaje y realidad, Mark Calaway jamás salió de su papel. Siempre que aparecía, era como si saliera de otro mundo. Serio, sin emociones, y cada movimiento hablaba por él. En su primer WrestleMania destrozó a Jimmy Snuka, dejando claro que lo suyo era más que un personaje. Y su primer gran duelo fue nada menos que contra Ultimate Warrior. Durante su primer año en WWE, se volvió casi invencible. Derrotó a figuras como Warrior y hasta al propio Hulk Hogan. A solo un año de su debut, ya estaba levantando su primer campeonato mundial, precisamente frente a Hogan, aunque con algo de ayuda externa. Y aunque no era un luchador muy hablador, no necesitaba decir mucho para intimidarte. Con una mirada bastaba. That is to destroy you, Yokozuna, and take your soul to the dark side. Y si él no hablaba, ahí estaba Paul Bearer para helarte la sangre con su voz temblorosa y la urna en mano. Es cierto, su primer reinado como campeón fue corto, pero eso nunca le quitó valor a su personaje. A The Undertaker no lo definía un cinturón, sino su aura, su presencia y la forma en que enfrentaba cada rivalidad. De hecho, trajo consigo luchas nunca antes vistas. Combates en ataúd, enterrado vivo, el último viaje. Todas nacieron con él y le dieron su sello único. En WrestleMania 8 venció a Jake "The Snake" Roberts, pero aún no había tenido ese gran momento que lo consolidara como una leyenda absoluta. Lo tenía todo: el look, la entrada, los movimientos. Pero le faltaba ese combate inolvidable, como los que tuvieron Shawn Michaels o Bret Hart. El capítulo que lo pondría en la historia aún no había llegado, pero no faltaba mucho, porque para el hombre muerto, lo mejor todavía estaba por escribirse. El hombre muerto empezó una rivalidad con Yokozuna, donde explotaban más sus poderes. Ya no simplemente era una atmósfera en su entrada, ya era algo más sobrenatural. En su urna parecía que se escondía algo extraño. En una lucha de ataúd que tuvieron, la mayor parte del roster lo atacó para encerrarlo dentro del mismo.
Parecía por fin que lo habían derrotado, pero solo pudieron detenerlo por un tiempo. El espíritu del enterrador había escapado para recuperarse. Pasaron meses y el hombre muerto no aparecía. Ted DiBiase se dedicó a buscarlo, y en un momento parecía que lo había encontrado. Este enterrador lucía y luchaba igual, pero algo cambió. En vez de una urna, lo que lo controlaba era el dinero. Ante esto, Paul Bearer llamó al verdadero enterrador que se hacía presente con sus poderes sobrenaturales, anunciando que en SummerSlam lo acabaría. Y así fue. El enterrador apareció y acabó con la creación de DiBiase, para después vengarse de Yokozuna por lo que le hizo. Durante semanas, The Undertaker se dedicó a perturbarlo con sus juegos mentales, para que en Survivor Series pudiera vengarse y encerrarlo al igual que lo hicieron con él. Nos damos cuenta que a partir de aquí, una de las dinámicas más importantes del enterrador era asustar a sus rivales con sus poderes. Ya no solo se limitaba a intimidarlos dentro del ring, sino también fuera, controlando las luces, apareciendo de la nada y, por supuesto, morir y revivir. Después de ganarle al gigante González, a King Kong Bundy y a Diesel, logró así una racha de 5 victorias y 0 derrotas en el magno evento, comenzando sin querer la racha más histórica. Se dieron cuenta de que siempre que llegaba el enterrador a WrestleMania, ganaba. Y lo mejor de todo es que se mantenía fiel al personaje. Un hombre muerto que incrementaba su poder en el evento más importante del año. Curiosamente, nadie notó este patrón hasta que estaba a punto de enfrentarse a Ric Flair. Tuvieron que pasar 9 rivales para que alguien lo advirtiera. En 1996, el enterrador se metió en una rivalidad con Mankind, después de que Paul Bearer lo traicionara y se uniera a este último. Se enfrentaron en múltiples ocasiones, una de ellas en In Your House 11, donde varios luchadores del roster se unieron para enterrarlo vivo. Lo daban por vencido, pero una vez más activó sus poderes y regresó más fuerte. En ese mismo año, en WrestleMania, Undertaker se enfrentó al campeón mundial de la WWF, Psycho Sid, ganándole y consagrándose por segunda vez como campeón mundial, además de alargar su racha a 6-0. El hombre muerto obtuvo un total de 7 campeonatos mundiales. Aunque estuvieron repartidos en años muy distantes y la mayoría fueron reinados cortos, cada uno marcó un hito en la historia de la compañía. El primero, como vimos, se lo ganó la cara de la compañía desde entonces. El segundo lo ganó en el magno evento. El tercero llegó 2 años después. Tiempo después, Undertaker se enfrascó en una intensa rivalidad con Shawn Michaels, quien se había convertido en la cara de la empresa y lo subestimaba. Pactaron una nueva estipulación en la que estarían encerrados en un espacio sin salida, la primera Hell in a Cell. Fue ahí donde todo cambió. Paul Bearer, después de haberlo traicionado, intentó volver a su lado. Al no conseguirlo, reveló un oscuro secreto. De joven, el enterrador había incendiado su casa con toda su familia dentro. El único sobreviviente fue su hermano menor, Kane, quien quedó recluido en un manicomio por las secuelas del incendio. Kane hizo su debut en Bad Blood 1997, interrumpiendo la celda y aplicando una tumba rompecuellos a su hermano, para hacerlo perder en la primera celda infernal de la historia. Ya en el evento Royal Rumble, el enterrador se volvió a enfrentar contra Shawn Michaels. En esta ocasión, Kane se metió a defender a su hermano, pero para poderlo acabar él, lo quemó dentro de un ataúd, tomando venganza de lo que le hizo de niño. A pesar de eso, el hombre muerto regresó para enfrentarlo en WrestleMania. Tuvieron una gran lucha, y aunque Kane resistió 2 tombstones, una tercera fue suficiente para derrotarlo y sumar una nueva victoria en el magno evento. Poco después, Undertaker se enfrentó nuevamente a Mankind en la legendaria Hell in a Cell. Lanzó a Foley desde lo más alto de la celda en 2 ocasiones. Esta lucha desató el lado más oscuro del enterrador, llevándolo a formar el Ministerio de la Oscuridad. En esta etapa se convirtió en una figura aún más siniestra, malvada y poderosa. La empresa intensificó su personaje. Ya no solo apagaba luces o aparecía de la nada, sino que se convirtió en un ser que aceptaba su pasado y se alimentaba del sufrimiento. Para mantener su poder, incluso realizaba sacrificios. Este fue el Undertaker más temido, explorando los rincones más oscuros del personaje. Es un ser sobrenatural, lo vimos desde el principio, entonces tiene todo el sentido del mundo que mucha gente se le una para poder tener aunque sea un poquito del poder que posee. En un momento quiso sacrificar a Stone Cold, pero no pudo por la culpa de su hermano y murió de nuevo, pero revivió, más fuerte y con más seguidores de su ministerio. Esta facción no suele ser recordada como una de las mejores. El hombre muerto quería dominar toda la federación y para eso tenía que acabar con cada uno de los integrantes de la corporación.
Atacó a Shane, pero su objetivo principal era Stephanie. Y para demostrar que iba en serio, en WrestleMania 15 colgó a un miembro de la corporación en el medio del ring, así sumando un alma más a su racha. Aquí llegamos a un punto bastante pesado. Colgar a un luchador en el medio del ring en WrestleMania son de las cosas que la WWE actual no quiere que recuerdes mucho que digamos. Este enterrador pasó de ser sobrenatural a un satánico sin escrúpulos, llegando a aliarse con Shane McMahon para poder crear el ministerio corporativo. Luego derrotó a Austin y consiguió su tercer campeonato mundial, aunque lo perdió al mes siguiente. Y Mr. McMahon hizo perder todo el progreso de estos meses, regresando a todo como al principio. McMahon contra Austin y Taker sin ministerio. Después de esto, el enterrador perdió el rumbo. Ganó varias veces los campeonatos en parejas con Big Show, pero su interés por el satanismo y las historias oscuras comenzó a desvanecerse. Se rebeló contra McMahon y decidió dejar la empresa por un tiempo. Cuando regresó, lo hizo como el American Badass, una versión más humana y directa del personaje. Aquí el enterrador cambió por completo. Él mismo menciona que es el personaje que más le gusta, ya que lo deja ser él mismo, y esto se nota muchísimo. En el micrófono mejoró de manera exponencial. Se convirtió en un bully. Cualquier cosa que quería iba a por ella y se hacía. Las historias que llegó a tener eran divertidas, dinámicas y de evento central. Se enfrascó contra Kurt Angle, volvió esa sensación que había perdido. Las ganas de quererle partir la cara a toda persona que se ponga adelante. Y sí, también eso. Se reconcilió con su hermano y se enfrentaron con Shane O'Mac y Kurt Angle, y su plan era, y lo traicionó. Otra vez. Es algo extraño, a los hermanos de la destrucción se les recuerda mucho. Pero realmente estuvieron juntos muy poco tiempo y en fechas muy distantes. Solo ganaron en 3 ocasiones los campeonatos en pareja, y no es que los mantuvieran mucho tiempo. The Undertaker era más de estar en solitario, y con el American Badass resurgió su lado más brutal. En su rivalidad con Kurt Angle, se logró meter a la primera y única celda infernal de 6 hombres. Aquí el enterrador arrojó a Rikishi de lo más alto de la celda, recordando lo que hizo hace apenas unos años. No logró ganar el campeonato mundial, pero aprovechó el tiempo para encarar a Triple H, ya que se encontraba sin corporación que lo protegiera. Kane y The Undertaker se reconciliaron y le ayudó de la forma menos asesina que pudo para que le pudieran dar una lucha en WrestleMania contra Triple H. William Regal no pudo negarse, y le dio lo que quería, el primer enfrentamiento entre estos dos. Analizando la carrera de The Undertaker, fue siempre el verdugo. Lanzaba a sus rivales desde lo más alto de la celda, rompía el ring, los lastimaba de verdad. Le dieron tanto poder que, para vencerlo, siempre se necesitaban varios luchadores o una gran distracción. El Undertaker de esta época se caracterizaba por sus luchas violentas, con uso de objetos y mucha sangre. La WWF en ese tiempo era caos puro, y él casi siempre estaba en el evento principal. Curiosamente, nunca participó en rivalidades por campeonatos de media cartelera. Su personaje era tan imponente que siempre estaba en la cima, con o sin título. Cuando tuvo campeonatos en pareja, fue con otras mega estrellas, y cuando no tenía título, su presencia seguía siendo igual de importante. En WrestleMania se enfrentó a Triple H sin títulos en juego, pero su lucha fue una de las principales atracciones del evento. Se dieron con todo, incluso con sillas, en un combate brutal que extendió su racha a 9 victorias consecutivas. En ese momento todavía no se hablaba oficialmente de la racha, pero ya era parte de su legado. The Undertaker se consolidó como una leyenda viviente. No necesitaba títulos para brillar. Su sola presencia bastaba. Y así, combate tras combate, su mito fue creciendo, hasta volverse inmortal. Lo que pasa fuera del ring también cuenta. Y mucho. The Undertaker no solo imponía dentro del cuadrilátero, también era una figura de respeto y liderazgo tras bambalinas. En esta etapa ya era un luchador consolidado, con eventos estelares en su historial y múltiples campeonatos mundiales en su vitrina. Pero en lugar de dejarse llevar por la fama o mirar por encima del hombro a los demás, hizo todo lo contrario. Se convirtió en el líder del vestuario. Puede que no fuera el que más mercancía vendía, o el favorito de marketing, pero era la referencia. Ganarse el respeto del enterrador era fundamental, porque siempre se comportó con profesionalismo, sin importar con quién compartiera el ring. Volviendo a los años 90, no tenía una buena relación con Shawn Michaels. Se sabe que por aquel entonces HBK era complicado, con muchos roces en el vestuario y una actitud bastante arrogante. Aún así, Tucker jamás se negó a enfrentarse a él ni a perder luchas. De hecho, todas las veces que lucharon, las ganó Michaels. Cualquier otro con el poder de decisión de Undertaker se habría negado, pero él no. Por eso está en un nivel aparte.
Más adelante, durante la invasión de ECW y WCW, varios miembros de la WWE se unieron para defender la empresa. Tras lograrlo, el enterrador sintió que se había suavizado, y eso no iba con él. Se cortó el cabello y adoptó una actitud más agresiva, llamándose a sí mismo Big Evil. Desde ese momento, todo lo que alguien dijera lo tomaba personal. Si alguien se metía con él, como lo hizo Maven eliminándolo del Royal Rumble, se aseguraba de devolverle el golpe. Y con creces. Incluso, después de que Maven le quitó el título Hardcore con ayuda de The Rock, Undertaker lo lesionó gravemente y prácticamente lo sacó del mapa. Ric Flair tuvo que intervenir. Le pidió de forma calmada que bajara su intensidad, pero Undertaker se ofendió y decidió enfrentarlo en WrestleMania. Flair no quería, así que el enterrador lo presionó atacando a su hijo y amenazando a su hija, obligándolo a aceptar. Esa lucha le sumó otra victoria a su racha en el evento, y por primera vez se mencionaron sus 10 victorias consecutivas en WrestleMania. Luego se molestó cuando la empresa le dio un nuevo campeonato a Triple H, así que ayudó a Hulk Hogan a ganar ese título, solo para quitárselo después y volver a posicionarse como el luchador más dominante. A partir de ahí, Undertaker comenzó a ayudar a las futuras estrellas de la compañía. En especial se enfocó en Brock Lesnar, a quien impulsó de forma brutal. Se enfrentaron varias veces, y en todas Brock fue dominante. Undertaker nunca puso objeción en perder contra él, aunque sabía que eso podría debilitar su imagen o hacerlo ver como alguien en declive. Pero no le importó. Sabía que Lesnar necesitaba esa credibilidad, y él se la dio. Después de sus encuentros con Brock, inició una rivalidad con Big Show y A-Train, a quienes venció en WrestleMania 19, sumando otra victoria a su histórica racha. Ya para entonces, todos sabían que enfrentar al enterrador era un honor. Brock, Cena, Orton, Jeff Hardy. Todos buscaban medirse con él para demostrar que estaban listos para ser el futuro. Sin embargo, McMahon pensó que la figura de Taker se estaba debilitando. Así que idearon una rivalidad entre ambos que culminó en una lucha de enterrado vivo en Survivor Series 2003. Undertaker dominó el combate, pero justo cuando estaba por sellar su victoria, apareció su hermano Kane, sin máscara esta vez, para traicionarlo. Otra vez. Kane afirmó que ese ya no era su verdadero hermano. El personaje del American Badass había perdido fuerza y los creativos no sabían bien qué rumbo darle, así que decidieron sacarlo de pantalla y preparar el regreso del enterrador clásico, el hombre muerto original. En esa primera década de carrera, Taker marcó una diferencia brutal. Antes que él, los personajes intimidantes eran extravagantes, con pintura en la cara o con animales exóticos, pero él cambió todo. Trajo lo sobrenatural a la WWF y lo hizo de forma tan creíble que creó estipulaciones que ahora son sinónimo de su nombre. Hell in a Cell, lucha de ataúd, enterrado vivo, lucha de infierno, el último viaje, todas ligadas al legado del enterrador. Muchos lo criticaban no tanto por sus promos, sino por considerarlo limitado en el ring. Decían que solo usaba sus movimientos clásicos, el lazo, la patada, el machetazo, la garra y la tumba rompecuellos. Pero seamos realistas, ¿qué esperaban? Taker mide más de 2 metros. No iba a hacer una pirueta desde la tercera cuerda. Incluso varios veteranos de esa época se molestaban porque sentían que tenía demasiado protagonismo siendo nuevo. Según el mismo Undertaker, solo 2 leyendas lo apoyaron al inicio, Dusty Rhodes y Jake "The Snake" Roberts. Ambos lo ayudaron a crecer como luchador. Y aunque al principio sus promos eran lentas y solemnes, cuando adoptó el personaje de American Badass, todo cambió. Se volvió un tipo rudo, sarcástico, directo, un verdadero bully con micrófono en mano. Él mismo ha dicho que esa es su etapa favorita, porque le permitió ser tal como era fuera del ring. Un motociclista serio que si lo molestabas, te partía la cara. En esos 13 años, Undertaker tuvo 3 personajes distintos. Lo impresionante es que todos funcionaron. Todos fueron campeones mundiales y todos marcaron una época. A diferencia de otros luchadores que no se atreven a cambiar por miedo a fracasar, él se reinventó y triunfó en cada una de sus facetas. Durante semanas, Kane vivió atormentado por señales extrañas, pantallas que parpadeaban con mensajes crípticos, ataúdes que aparecían de la nada, monjes con túnicas oscuras. Todo apuntaba a una sola cosa: su hermano estaba de regreso, o por lo menos eso parecía.
Pero Kane no quería creerlo, hasta que llegó WrestleMania 20. Ese día, las campanas funerarias hicieron eco en el Madison Square Garden. Paul Bearer apareció acompañado de figuras encapuchadas, antorchas en mano. El ambiente se llenó de miedo. El regreso del hombre muerto era un hecho. Vestido con su clásica gabardina, sombrero y rodeado por el aura del más allá, Undertaker enfrentó a Kane y lo aplastó sin piedad. Fue un regreso simbólico, una declaración: el verdadero Deadman estaba de vuelta. Después, Undertaker comenzó a reconstruir su legado. Se enfrentó a figuras como Booker T, los Dudley Boyz y Paul Heyman. En una historia retorcida, terminó enterrando vivo a Paul Bearer, cerrando una vieja traición. Esta etapa fue una especie de laboratorio para experimentar con su personaje, ya que desde 1999 no lo habíamos visto como el verdadero enterrador. Fue aquí donde volvió a usar rayos y poderes paranormales, y quedó claro que, esta vez, no necesitaba un manager. Su camino lo llevó al título mundial. Se cruzó con JBL, quien usó toda clase de artimañas y aliados para conservar el cinturón. Fue entonces cuando Undertaker cruzó la línea y crucificó a Orlando Jordan. Y lo cierto es que la locura solo estaba comenzando. Entonces apareció un joven hambriento, arrogante, apodado The Legend Killer, Randy Orton. Así arrancó una de las rivalidades más intensas de la era moderna. En WrestleMania 21 se marcó por primera vez la importancia de la racha invicta. Orton casi rompe la leyenda, pero Undertaker lo venció y puso el marcador en 13-0. A partir de ahí, Orton lo persiguió con sed de venganza. Undertaker, como es costumbre, desapareció tras WrestleMania y regresó a la órbita titular, pero Orton tenía otros planes. Lo atacó y reinició su rivalidad. Se enfrentaron 3 veces. En SummerSlam ganó Orton. En septiembre ganó Undertaker. En No Mercy, el Deadman perdió una lucha de ataúd. Y lo quemaron vivo. Era la clásica forma de despedirlo temporalmente. Nada de lesiones o vacaciones creativas. A Taker lo enterraban, lo encerraban, lo quemaban. Y cuando regresaba, lo hacía en grande. En Survivor Series 2005, volvió entre fuego y sombras. Orton, aterrado, vivió una pesadilla en carne viva. Finalmente, la rivalidad cerró en una Hell in a Cell. Esa celda era su territorio. Undertaker la había estrenado junto a Shawn Michaels y acumulaba más apariciones que nadie. Orton peleó con todo, pero el hombre muerto no perdonó en su casa. Luego vino uno de los mejores combates de su carrera, ante Kurt Angle en No Way Out. A pesar de la derrota, se reafirmó como uno de los luchadores más completos del roster. Pero en WrestleMania 22, se enfrentó a Mark Henry en una casket match y alcanzó un 14-0 sin despeinarse. Después empezó una breve pero intensa historia con The Great Khali, a quien le dio su primera victoria importante. Luego lo venció en una brutal Last Man Standing, sacando lo mejor del gigante. Undertaker tenía esa habilidad de elevar a cualquiera, incluso a quienes no destacaban en lo técnico. Pasaron los meses y parecía que Undertaker no volvería a tocar el oro, pero todo era parte del plan. La WWE, él lo estaba reservando para algo más grande. Y así fue. En Royal Rumble 2007 entró como el top 30 y se impuso en un final épico contra Shawn Michaels. Fue su primera y única victoria en una Royal Rumble. Y lo mejor, le dio paso a una de sus más grandes rivalidades contra Batista. En WrestleMania 23 se enfrentaron y ofrecieron un combate digno del evento estelar. Undertaker soportó la embestida y le aplicó la tumba rompecuellos para alzar por primera vez el campeonato mundial pesado. Era el mejor momento físico y creativo del personaje. Gabardina, sombrero y el cinturón en la cintura. La imagen definitiva del Deadman. El feudo con Batista fue brutal, con una revancha en Backlash aún más física. Pero su reinado fue breve debido a una lesión en el bíceps. Edge aprovechó y canjeó el maletín Money in the Bank tras una lucha de jaula. Así, Undertaker desapareció 5 meses. Regresó en Cyber Sunday, perdió su revancha, pero debutó su nueva llave, Hell's Gate. Atacó de nuevo a Batista en una Hell in a Cell, pero Edge intervino. Esto llevó a una triple amenaza en Armageddon, ganada por Edge. Tras la pausa, llegó Royal Rumble y la cámara de la eliminación. El premio, un boleto a WrestleMania.
Undertaker ganó y se enfrentó a Edge, invicto también en el evento. Fue el evento principal de WrestleMania 24. Edge dio pelea, pero el hombre muerto lo hizo rendir con Hell's Gate. 16-0 y otro título más a su legado. Sin embargo, Vickie Guerrero le quitó el título alegando que la llave era demasiado peligrosa. Ridículo o no, así fue. Finalmente lo enfrentó en One Night Stand en una lucha de TLC donde, si perdía, desaparecía. Perdió por la ayuda de la familia de Edge y se ausentó de nuevo. Pero volvió en SummerSlam, en una brutal Hell in a Cell, cerrando su rivalidad con Edge de la forma más épica posible. Una garra desde una escalera que rompió el ring y fuego saliendo del infierno mismo. Más adelante ayudó a Jeff Hardy a conquistar el oro en una lucha extrema. Para WrestleMania 25 no tenía rival, hasta que apareció Shawn Michaels. Nunca le había ganado en un 1 contra 1, y esta era su oportunidad. La historia fue sencilla pero efectiva, luz contra oscuridad. Y la lucha, una obra maestra, largo, dramático, técnico, peligroso. Michaels casi lo derrota, pero una tumba más bastó. 17-0, uno de los mejores combates en la historia de WrestleMania. Después de esa lucha, Undertaker se tomó un descanso. Tenía 45 años, su cuerpo ya no respondía igual. Se operó y volvió en SummerSlam, apareciendo de sorpresa ante CM Punk, quien era el campeón. Entraron en rivalidad. En Breaking Point, Punk lo venció con trampa. Pero en Hell in a Cell, Undertaker lo aplastó. Como líder del vestuario, Undertaker no usaba su poder para perjudicar a nadie, sino para ayudar. Así lo confirman historias como la de The Miz, o las disculpas sinceras de Shawn Michaels. Undertaker era, es y será una figura única, respetado por todos, adorado por muchos, y siempre, siempre, temido por sus rivales. Después de defender con éxito su campeonato en varias ocasiones, Shawn Michaels apareció con una propuesta inesperada, una revancha en WrestleMania 26. Él creía que era el único que podía romper la racha, pero el enterrador lo rechazó. No había ninguna razón para enfrentarlo de nuevo, hasta que todo cambió. Meses después, cuando Undertaker estaba a punto de retener su título en la cámara de la eliminación. ¡Boom! Switching music directa al rostro. Shawn Michaels lo traicionó y lo hizo perder su campeonato. Eso fue suficiente. El hombre muerto aceptó la revancha, pero con una condición. Si Shawn perdía, su carrera terminaba. Ya le había quitado el alma el año anterior. Esta vez quería su legado, y así nació una de las luchas más grandes de todos los tiempos. Racha vs. Carrera en WrestleMania 26. Desde ese momento se convirtió en algo legendario. Shawn Michaels, 24 años de carrera, arriesgándolo todo por romperla. Y nadie lo consideraba una locura. The Undertaker ya no era solo un luchador, se había convertido en el alma de WrestleMania. Todos querían saber, ¿quién sería el próximo en caer? La lucha duró 30 minutos, una batalla brutal. Aquí voy directo al final. Undertaker ya le había aplicado 2 tumbas rompecuellos, pero Michaels se negaba a rendirse. Undertaker, casi con compasión, le pidió que se quedara en la lona. ¿Y qué hizo Shawn? Se levantó, le dio una bofetada. Fue su último acto de rebeldía. El enterrador lo cargó con rabia y aplicó una supertumba rompecuellos. El fin de la carrera del chico rompecorazones. Y a pesar de todo, le ofreció la mano. Lo dejó solo en el ring, para que tuviera su momento. Mientras tanto, la racha seguía viva, 18-0. Después de eso, Undertaker se alejó del ring. Una nueva lesión, esta vez más grave, lo sacó de circulación por meses. Pero no fue Rey Mysterio el culpable, al menos en la historia. Fue Kane. Así arrancó una nueva guerra entre los hermanos de la destrucción. 3 combates, Night of Champions, Hell in a Cell y Bragging Rights. Resultado, Kane ganó los 3 y lo enterró vivo. Ahí fue cuando Undertaker lo pensó bien. Ya no soy el de antes. Mejor reduzco mis apariciones. Y así fue. Volvió solo cuando alguien lo provocó de verdad. Triple H,
El juego buscaba venganza por lo que le hizo a su mejor amigo, y la lucha se pactó en WrestleMania 27. Pero algo no estaba bien. El hombre muerto se veía distinto, más débil, más lento. Triple H lo dominó casi todo el combate. Hasta le aplicó su propia tumba rompecuellos. Pero en un último aliento, Undertaker sacó su carta final, el Hell's Gate. Victoria 19-0. Pero no fue glorioso. Undertaker salió en camilla, mientras su rival se iba caminando. Esa noche se notaba. Algo había cambiado. Pasó un año completo. Y cuando volvió, lo hizo por una sola razón: venganza. Esta vez fue él quien buscó la lucha. Pero Triple H lo rechazó. Igual que él rechazó a Shawn un año antes. Así que lo atacó donde más dolía. Le dijo que Shawn Michaels siempre fue mejor que él. Y funcionó. Triple H aceptó. Y pidió que fuera dentro del Hell in a Cell. Era el fin de una era. Undertaker entró con nuevo look y un aura diferente. El combate fue brutal. Después de recibir un doble ataque, el verdadero enterrador despertó, desató toda su furia y se vengó con cada golpe. Al final quedaron los tres, Undertaker, Triple H y Shawn Michaels, juntos, abrazados, caminando hacia el vestidor. Esa postal es historia pura de WrestleMania. Desde aquí en adelante, The Undertaker solo aparecería una o dos veces al año. Pasó un año completo sin rastro del hombre muerto. Y cuando regresó, fue para rendirle tributo a su ex-manager, Paul Bearer, quien había fallecido. Pero el homenaje fue interrumpido por alguien que no había olvidado el pasado: CM Punk, aquel que en 2009 fue humillado por el enterrador. La rivalidad fue buena, y el combate en WrestleMania 29, lo mejor de todo el evento. Aunque, siendo sincero, se sentía como un extra. Ya no había necesidad de seguir defendiendo la racha. La historia con Triple H había sido el cierre perfecto. Pero Vince McMahon tenía otros planes. The Undertaker venció a Punk y su récord subió a 21-0, y parecía que la racha jamás sería rota. Pero alguien estaba dispuesto a cambiar eso. Un año después, regresó alguien que ya le había hecho la vida imposible antes: Brock Lesnar. Nunca lo había derrotado en una lucha mano a mano. Y esta vez Lesnar venía decidido. En WrestleMania 30 se enfrentaron, en un combate lento, doloroso y con consecuencias reales. Undertaker tenía 49 años, y durante el combate, una de las 3 F5 que recibió le provocó una conmoción cerebral. Perdió la memoria. No recordaba nada del encuentro. Cuando Lesnar lo cubrió y el conteo llegó a 3, el estadio quedó en silencio absoluto. Ni música ni anuncios, solo incredulidad. La racha había muerto. 21 victorias y una derrota. Muchos fans se alejaron de la WWE ese día porque, en ese momento, Undertaker era lo más grande de WrestleMania. Terminó en el hospital bajo observación. Y más tarde diría: mi último recuerdo de ese día es a las 2 de la tarde. Todos pensábamos que esa sería su última aparición. Pero alguien más empezó a llamarlo. Bray Wyatt hizo todo lo posible para provocarlo. Y cuidado con lo que deseas, porque el hombre muerto volvió en WrestleMania 31. Se le veía mejor, más fuerte, y aunque ya no había racha, derrotó a Bray en una lucha sólida. Muchos dicen que ahí sumó un 22-1. Tiempo después volvió para enfrentar al hijo del jefe, Shane McMahon. Una rivalidad algo forzada, donde lo hicieron ver como un títere de Vince. WrestleMania 32, celda infernal, y Shane lanzándose desde lo más alto. Undertaker ganó y el récord quedó en 23-1. Pero la historia no terminó ahí. Volvió al Royal Rumble, solo para ser eliminado por Roman Reigns. Eso encendió una rivalidad que culminó en WrestleMania 33, donde Reigns lo derrotó. Muchos sentimos que esa lucha no era necesaria. Roman no necesitaba esa victoria, y el enterrador parecía despedirse. Dejó su sombrero, su abrigo y sus guantes en el centro del ring. Se marchó con el puño en alto, y todos pensamos: ese fue el final. Pero no. A pesar de su edad, de la derrota, The Undertaker no se quejó. Se tragó el orgullo y le dio el impulso a Roman. Al día siguiente, Roman fue abucheado por todo el estadio. Pero el respeto al enterrador nunca desapareció, porque aunque pasen los años, aunque el físico ya no sea el mismo, él siempre fue importante. Muy pocos pueden decir eso. Y aunque lo mandaran a pelear a Arabia Saudita, o lo pusieran en combates que no debían existir, la gente lo seguía viendo, y lo hacía con gusto, porque The Undertaker representa algo más. Nos enseña que, aunque te digan que no puedes, si luchas, si trabajas con disciplina, podés lograr lo imposible.
Después tuvo 2 combates más en WrestleMania. Derrotó a John Cena y al fenomenal Styles en un combate cinematográfico. Su retiro llegó en el 2020. Recibió homenajes como ningún otro y fue inducido al Salón de la Fama en 2022, pero aún retirado, seguía emocionando. Seguía siendo el nombre que todos reconocen. Debutó en 1990 y en 2025 su leyenda sigue viva. Puede que no haya sido el más carismático, ni el más espectacular en el ring, pero era especial. Lo veías y sabías que algo grande iba a pasar. No fue electrizante como The Rock, ni revolucionario como Shawn Michaels, ni portada de todo como John Cena. Pero si hoy decimos quién es la verdadera cara de la WWE, todos sabemos la respuesta: The Undertaker.